Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Lucero, bienvenido, buenos días. ¿Qué mensaje nos da esta propuesta del señor asambleísta Olger Chávez? Bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a la radioaudiencia de esta importante emisora. Un gusto compartir este panel con el doctor Rafael Ollarte. Bueno, mensaje solamente que se trate de mensajes negativos. Sí. Que un mensaje positivo no puede extraerse de una propuesta totalmente falta de seriedad. A mí no me preocupa tanto el análisis constitucional que se pueda hacer sobre el tema. Ese análisis siempre será importante. Pero ya le da un sentido real, ¿no? Pero ya me preocupa este diario y permanente manoseo de la Constitución de la República. No tienen el menor rubor aquellos que propusieron precisamente la aprobación de esta enmienda a la enmienda para que la reelección indefinida tenga vigencia desde el 2021, pues en ahora contradecirse. Así les han de haber ordenado desde Carondelet, estoy seguro. Si no, pues no se atreverían a hacer una propuesta tan deshonesta y descarada, ¿no? De, caramba, ahora dejemos sin efecto la enmienda de la enmienda y volvamos a la anterior enmienda para que con esa enmienda el presidente Correa pueda ser otra vez candidato en el 2017. Recordemos que él, un sinnúmero de veces, en el año 2015, el propio presidente Correa manifestó expresamente, en forma pública, reiterada, que no debería ser candidato a la reelección indefinida, que esa figura no debería introducirse en la Constitución y la calificó a esa posibilidad en los peores términos, que eso sería antidemocrático, que sería deshonesto. Que al poco tiempo, como acostumbra hacerlo, cambió de opinión y allí ordenó a su legislador, ¿por qué lo ordena desde el Palacio de...? Lo sabemos ya todos y es muy lamentable. Ordenó que se introduzca la transitoria de la reelección indefinida. Primero ordenó que se introduzcan todas esas transitorias, esas enmiendas, digamos, a la Constitución como transitorias. Cuando aquí y en muchos medios de comunicación hemos demostrado que no existe un procedimiento en la Constitución de la República para aprobar las enmiendas, porque el artículo 441, que la dócil Corte Constitucional ordenó que se aplique para la propuesta de aprobación de ese paquetazo de enmiendas, ese artículo es un artículo trunco, un artículo frustrado para la enmienda, porque empieza hasta el medio texto a referirse a la enmienda. Y en medio texto se queda trunco y se pasa a legislar sobre la reforma. Entonces ese artículo 441 es inaplicable. ¿Cuál es el remedio? Lo hemos dado aquí también. Debían los legisladores, si querían aplicar el 441, enmendar primero el artículo 441 para poderlo aplicar a las enmiendas, si es que ciertamente se hubiese tratado de enmienda. Así como hicieron ellos mismos en las mismas sesiones al pretender aplicar el artículo 472 de la Constitución, que se refiere a la seguridad social. Allí encontraron que el término que se había escrito era el inadecuado, era el impropio, porque ese término hablaba de la seguridad provisional, cuando debía ser el texto correcto, seguridad previsional. Claro. Entonces ellos se vieron obligados, ante la imposibilidad de aplicar ese texto, a hacer la corrección. Para eso son las enmiendas, desde luego. Hicieron en ese caso. Corregir nomás, es el único punto que era motivo de una enmienda. Ya nos hemos encalambrado en estar explicando en un país que no quiere entender, un gobierno, mejor dicho, que no quiere entender razones cuando éstas están en contra del criterio oficial. Doctor Lucero, a veces podríamos pecar de injustos. El presidente, como usted decía y nos recordaba, parecería que no quiere la reelección, pero los sectores que están alrededor de él dicen, no, él es. Y el presidente dijo esto, permítame recordarle para que nos comente, esto fue lo que dijo el presidente. El país debe descansar de mí y sinceramente yo también debo descansar un poquito del país.
Bueno, esa es una definición. ¿Usted cree que estarán buscando? Es que para él no existe definiciones, Francisco. Eso es lo que estoy señalando. Un día dice una cosa y mañana dice otra cosa distinta. Por eso se ha devaluado tanto la palabra y la credibilidad del presidente de la República. De tal manera que él opina y actúa de acuerdo a las circunstancias y a las conveniencias personales de él y de su grupo cuando de repente lo toma en cuenta, ¿no? De tal manera que esto de propiciar a cada rato unas enmiendas constitucionales es una falta gravísima de ética, señor presidente, más grave que tener dinero en los paraísos fiscales. Tiene que el pueblo ecuatoriano hacer esta clase de comparaciones. Pues se preocupa de los dineros en los paraísos fiscales y caramba, es para eliminar a los posibles adversarios actuales o futuros en el campo electoral. Eso está clarito. Y ya es empeñado. Allí sí vale la consulta popular. Y cuando el pueblo le pide consulta popular, pues le da la espalda, ¿no? Ahora sí ha de pensar que, caramba, el pueblo se va a volcar a respaldar la consulta popular que ya la ha propuesto acerca de los que tienen dinero en los paraísos fiscales. Propiciar, repito, la enmienda, la reforma, como se llame, de una constitución para beneficiarse políticamente en forma personal, eso es peor pecado o peor grave falta a la ética política que tener dinero en los paraísos fiscales. Eso no quieren entender el gobierno, eso no quiere entender el presidente de la República. ¿Y entonces qué autoridad moral tiene para proponer una consulta popular para lo de los paraísos fiscales, el dinero en los paraísos fiscales, cuando él jamás ha dado ejemplo o ha violado constantemente la ética política en el Ecuador? ¿Qué es eso de ejercer la presidencia de la República y al mismo tiempo la presidencia de Alianza País? Pues ha de decir que no le impide la norma. Puede ser que no le impida la norma, pero la ética sí le impide. Pues ninguno de los expresidentes anteriores que yo recuerde ha sido a la vez presidente de la República y presidente del partido al que pertenece. ¿Será esto que el señor asambleísta Chávez dice, no, el presidente sí quiere, y como están aquí medios malcriados, me les presento y pateo el tablero? ¿Legalmente es posible patear así el tablero o como dice el doctor Lucero, éticamente, hasta legalmente puede ser, pero éticamente no es? ¿Qué piensa usted constitucionalmente, éticamente y políticamente? Bienvenido, buenos días. Oiga, muy buenos días, un placer estar con don Wilfrido Lucero y con usted, con la audiencia. Sí, mire, ahí hay que hacer esa división entre lo jurídico y lo político, ¿cierto? Es que lo jurídico tiene una íntima relación con lo político, pero eso no quiere decir que la política esté sobre el derecho. Claro, cuando hay necesidades sociales, cuestiones de actualizar la norma se puede reformar, sí, naturalmente. En el siglo XIX se exigía en algunos países que para ser presidente de la República se requería ser católico. La cosa cambió, pero no es que yo me salto la norma, sino que la modifico, no la violo. Ya no es que, ya esa norma ya no es acorde con la realidad, yo me la salto nomás, porque ahí si comenzamos a escoger las normas que cumplimos y las que no cumplimos. Y aquí viene lo otro. ¿Cómo se pretende habilitar el tema de una eventual candidatura del jefe del Estado en ejercicio? Hay un colectivo que propone hacer un referendo constitucional, es decir, que la ciudadanía se pronuncie para que se elimine la transitoria incorporada en diciembre de 2015. En Ecuador hemos hecho varias veces el ridículo con esta cuestión de las reformas constitucionales. Usted reforma la Constitución hoy día y al día siguiente la está volviendo a modificar. Los colombianos tienen su Constitución del 91, los peruanos del 93, con hartos problemas, pero mire, estamos hablando de constituciones que tienen cuarto de siglo. Acá, 3 meses después, y ni eso, ya lo que ha aprobado en diciembre ya no sirve. Y otros quieren hacer lo que han hecho en algunos países con un grave déficit democrático, es decir, acudir a un órgano constitucional para que le dé asiento una decisión de carácter político. Porque aquí hay una mentira que por repetida muchas veces no es verdad, y es una mentira de la oposición y es una mentira del oficialismo. Que el tema de la prohibición de reelección o de la reelección indefinida es un tema que tiene algo que ver con los derechos.
y se repite nomás. Es cosa de abrir cualquier libro medianamente bien hecho de derecho constitucional y usted va a encontrar argumentos en favor de la reelección y argumentos en contra de la reelección. Tome el que a usted le gusta. Pero si usted me va a venir con el cuento de que hay derechos fundamentales de por medio, bueno, vea, usted tiene países en los cuales la reelección está absolutamente prohibida. México, Paraguay, El Salvador. ¿Dónde está el escándalo de que se prohíba absolutamente? Ya ejerció el cargo. Alguien más ha de poder también, pues, ejercer su derecho a ocupar cargo público, porque presidente de la República hay uno solo. ¿O es que aquí estamos torciendo el derecho por los privilegios? Y por el contrario, hay países que tienen reelecciones indefinidas. Venezuela, Nicaragua. Cierto es que no tienen los mayores pergaminos. Estados Unidos hasta 1950, ya. Pero indefinida. Indefinida. En Estados Unidos era indefinida hasta el 50. Se modificó por razones políticas, no por razones de que los derechos, que nada. A los políticos les encanta meter derechos en donde se trata de una cuestión de intereses. Defienda con argumentos sus propios intereses. Pero lo han logrado. Sería legítimo también. Lo han logrado para un lado y para otro el tema de la reelección permitida en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras a través de fallos judiciales. Y por el contrario se la ha impedido en Colombia a través de fallo judicial. Es decir, las cortes o tribunales constitucionales impidiendo que se modifiquen. En el caso colombiano, impidiendo que se hagan reelecciones sucesivas. Hay una sola, se quiso hacer la tercera reelección, lo impidió la Corte por cuestiones de carácter formal. Y en el caso de Costa Rica, que se permite ahora una reelección, lo mismo que ocurrió en su momento en Honduras, donde era delito el tema de proponer reformas constitucionales respecto de la reelección. Pero eso es cuando tenemos a nuestros amigos políticos hablando de estas cosas. Ahora, si usted quiere ir a la Corte Constitucional como pretende el asambleísta oficialista, tiene un problema. ¿Cuál sería? Cierto es que la Constitución indica que cualquier acto normativo es susceptible de demanda de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma. ¿Ya? Es decir, por el fondo, cuando usted contradice en la norma inferior la norma superior. Por ejemplo, que la norma inferior dijera hay pena de muerte cuando la Constitución la prohíbe. Es un tema de fondo. O por temas formales, es decir, no tuvo los 2 debates, no tuvo el año de espera, no tuvo la mayoría. Pero ¿qué ocurre? La Ley Orgánica de Garantías elaborada por el propio oficialismo introdujo un par de normas. La primera norma, 106, número 2, que la demanda de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales, es decir, enmiendas o reformas parciales, solo puede ser por vicios formales, no por vicios de fondo. Pero entonces hay informales tendría. Porque fue metida en el segundo debate. Vamos. ¿No? Una transitoria. Ya. Luego, ¿qué pasó? No tuvo la mayoría, no tuvo el plazo de espera, ¿qué pasó? ¿Ya? Porque usted los textos los puede corregir en los debates. De hecho, nuestra deficientísima Ley Orgánica de la Función Legislativa del 90, del año 2009, peor que la del 92, y eso ya es suficiente, hay una ley peor que la del 92. Bueno, prácticamente anula el primer debate. El primer debate en Ecuador no existe. No hay debate, ni siquiera hay lectura del proyecto, nada, cero. ¿Ya? Las observaciones tienen que presentar siempre por escrito. Durante el único debate, durante la única sesión o durante los 3 días posteriores. Es decir, todos por escrito, el debate no hay ahí. Luego, ¿qué otra norma introdujeron? Esa primera norma, a mi juicio, es inconstitucional, pero la Corte nunca dijo nada de esto. Y cuando estaba el proyecto y se le pidió a la Corte Constitucional su opinión, no dijo nada de esto. Bueno, la Corte no dijo mucho respecto al proyecto de Ley Orgánica de Garantía, salvo quiero inmunidad. Eso fue lo único que dijo la Corte Constitucional en su momento. Luego... ¿Y le dieron inmunidad? Sí, le crearon una inmunidad ahí en la ley. ¿Ya? Inconstitucionalmente, pero bueno, para que vea cómo estamos, ¿no? Pero esto ya hace hartos años, no es de hoy día, ¿no? No es de hoy día. Hay unos de que ahora están en la oposición que hicieron esto cuando estaban en el oficialismo y se cortan las venas. Porque la gente no tiene memoria, ¿no? Bueno. Y luego se introduce una segunda disposición que establece una caducidad de 30 días desde la publicación. Es decir, por ninguno de los 2 puntos podría entrar la demanda de ese asambleísta oficialista.
¿Usted cree que Ahora, no podría? claro, pero la Corte Constitucional también, que es bastante rápida en estas cosas cuando le conviene al oficialismo, el día de mañana te declara también la inconstitucionalidad conexa del 106, número 2 y número 6, y listo, no hay caducidad y no hay el impedimento de demanda por vicios de fondo. ¿Ya? Ahora, si es que usted viviera en un Estado de Derecho, ¿qué le diría al asambleísta? Mire, en la Corte Constitucional hay unas demandas que están ahí de inconstitucionalidad, 5 años, 4 años, y no se han despachado. Es decir, si usted me presenta su demanda ahora y se pone en la cola, porque todos somos iguales, entonces póngase en la cola. La Corte reacciona a otra cosa. Pero vamos, usted quiere especular ¿cómo que hay debería un Estado ocurrir? de derecho. No, sí, porque no, pues también por eso si te pueden meter un balazo en la calle no quiere decir que eso está bien. Pues, ¿ya? Entonces, si es que hay principio de igualdad y los justiciables son iguales, es decir, no hay unos privilegiados sobre otros y usted respeta el orden cronológico como ocurre en los estados de derecho realmente, constitucionales y todos los apellidos que le ponen. La democracia debe estar tan sujeta a un liderazgo por más fuerte que sea, y como ya nos dice el doctor Ayarte, capaz que la Corte dice, sí me pronuncié, pero no mucho también, ¿no? Bueno, no sé si sea propio hablar de liderazgo. ¿Ah, sí? Yo he sostenido siempre que no estamos en un país democrático, no vivimos un régimen democrático, no vivimos un régimen republicano, no vivimos un régimen de libertades. Las libertades han sido conculcadas por este gobierno y es urgente rescatarla. Por eso saludo el comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación Escritos que salió el día de ayer, pidiendo un debate sobre estos temas, pidiendo un debate a la Asamblea y a la sociedad. El caso es que vivimos una dictadura disfrazada con ropaje aparentemente constitucional, porque confundimos que la constitucionalidad está solamente vinculada con la elección presidencial o de los eso no le dignatarios. da determinada legitimidad al gobierno, Pero dice sí, ganado 9, una legitimidad de 10 he ganado 9 elecciones. Una legitimidad inicial, sí. Ya. Pero oiga las palabras del propio presidente Correa, que aquí en la radio hacen bien en repetirla, cuando él, antes de ser presidente y refiriéndose al gobierno del coronel Gutiérrez, manifiesta que un gobierno como ese, que ha perdido legitimidad porque se ha convertido en dictadura, no merece ya seguir en el poder y que hay que echarlo del poder, que él considera legítimo eso. Y claro, lo que hizo Gutiérrez pues es mínimo frente a los errores y horrores que ha cometido el presidente actual. Entonces ya deberíamos, según esas palabras del propio presidente Correa, ya haberlo echado hace tiempos, pues, ¿no? Por eso muchos ya vienen sosteniendo que este no es un régimen legítimo, es decir, ha perdido su legitimidad. También legitimidad, sí, claro, además. Y no tiene derecho a continuar en el poder de esa manera. Mire lo que pasa en el campo económico. Yo no soy economista, yo le decía en broma y en serio antes a usted, yo no soy economista y por eso sé que estamos realmente en crisis, ¿no? Estamos en crisis. El único economista que no quiere admitir esto es el economista Correa, siendo, según él, el mejor economista del mundo. ¿Cuál sería un camino menos político y que sí le dé legitimidad al presidente? La consulta a través de este colectivo Rafael Contigo Siempre y hasta siempre, o que la Corte diga, no me pronuncié mucho, sino un poquito para repetir lo que se dice, y así es que sí tengo espacio para darle cabida. Mire, si el presidente de la República hubiese deseado él que el tema de la reelección tenga un pronunciamiento ciudadano, lo hubiese hecho con la anterior enmienda. De hecho, él no presenta las enmiendas del 2014, las presenta su grupo parlamentario, porque si las presentaba él, el único camino era el del referendo constitucional. Como lo presenta su grupo parlamentario, es imposible el referendo y tiene que tramitarse por vía asamblea, porque esas son las reglas. Es decir, usted no es que tiene una diferencia. El trabajo de este colectivo no tiene. ¿Sí? Usted no tiene una diferencia de calidad entre la enmienda parlamentaria y la enmienda por consulta. Lo que ocurre es quién la inicia. Entonces, si los ciudadanos iniciamos como este colectivo una enmienda constitucional o el presidente de la República inicia un proyecto de enmienda constitucional,
no lo puede presentar a la Asamblea, tiene que mandarlo al Consejo Electoral para que se lo tramite vía enmienda por ¿Qué es consulta. esta, entonces? En Ahí cambio, queda si los claro. parlamentarios presentan un proyecto de enmienda constitucional, no lo pueden mandar pues a la Corte o al Consejo Electoral para un referendo, sino que lo tienen que tramitar ellos mismos. Esa es la única diferencia de por qué una enmienda perfecto. tiene una vía y Bien. la otra enmienda tiene otra vía. Ahora, este colectivo, pues, las razones las dirán ellos. Los tiempos no les dan. Son tiempos imposibles. Estamos en agosto. En octubre se presentan candidaturas. Es decir, tendría que ocurrir una cuestión sorprendente que reúnan las firmas ya, que el Consejo Electoral valide las firmas. ¿Cuánto se demora el Consejo Electoral validando firmas? Votemos. Que vuelva a la constitucional, cuidado, que vuelva a la constitucional para que emita el segundo dictamen. De constitucionalidad. Exactamente, que se les ocurrió ahora que tienen que emitir 2 dictámenes separados, no lo habían hecho antes, ahora dicen que tienen que emitir 2 dictámenes separados, para que vea la dinámica de la jurisprudencia constitucional, oiga, que estará al día, totalmente. ¿Ya? Luego tendría que volver con ese dictamen de procedencia al Consejo Electoral, el Consejo Electoral realizar la convocatoria entre convocatoria y consulta 45 días. Bueno, perdóneme, ya estamos en diciembre. O sea, que están gastando Ya. por gusto los ahorros de los estudios. Yo no sé cómo se financian, ni es algo que me he preguntado, cosa de cada quien. ¿Ya? Pero si el presidente de la República quisiera a su gusto hacer una enmienda constitucional para este tema específico de eliminar la transitoria, más allá de lo llamativo que resultan esos avances y retrocesos de los amigos políticos actuales, es decir, yo hago esto y luego quiero quitar, que yo pongo que aquí no dejé. Bueno, como que si esto de la modificar la Constitución fuera un juego, un chiste. Bueno, pues tiene todas las de hacer, ni siquiera tiene que moverse mucho, tiene que lisa y llanamente presentar su pedido de dictamen a la Corte Constitucional, si le han de atender rápidamente, porque además en esos casos la ley indica 20 días. Mire, hay que considerar todos los factores, desde luego, en una campaña electoral o en una elección. De lo que ha dicho el doctor Ollarte y de lo que yo también dije en mi intervención anterior, se colige que no se trata del temor político a la candidatura de Correa, que quede eso en claro. Yo creo que si de lo que se trata es de que están acomodando las normas constitucionales y legales para que eso se produzca, y eso no se debe hacer. ¿No? Entonces, si el caso fuera que él es candidato, yo creo que él no va a ganar las elecciones, va a perder las elecciones. Sería bueno de que se presente para que sea derrotado en las urnas. Yo estoy convencido de eso, ¿no? De tal manera que pierden el tiempo recogiendo las firmas, las PAME, les va a tocar irse a vivir con Correa para siempre en Bélgica. Ya, claro, porque si no, ¿cómo son Correa para siempre? No tendría que irse a vivir a Bélgica, pues no hay otro camino. Entonces, lo que nos preocupa es el deterioro de la democracia, el deterioro del sistema republicano, el deterioro de las libertades, los privilegios para unos, valiéndose de las instituciones como la Asamblea Nacional, como la justicia, como la Corte Constitucional, para acomodar las reglas a los intereses personalísimos de alguien que se cree predestinado a continuar en el poder per secula seculorum, pues. Entonces, eso es lo que nos preocupa, no es ¿Le que no puede ser preocupa derrotado. también lo que dice el doctor Ollarte, que la oposición no está Pero por jugando supuesto en yo un lo señalé, papel pues serio? señalé cuando también. usted decía que no están Entonces, funcionando yo creo que ahora esto. se están viendo que no, este es de derecha, que cómo ha de venir acá a la izquierda, que este otro es del centro, que este otro es medio pinto, que no sé cuánto, con esas consideraciones. Un variopinto. O variopinto. Con esas consideraciones, cuando le digo la crisis de valores, la crisis de las libertades, la crisis económica, la crisis institucional nos está hundiendo a todos. Entonces ahí no es que se van a salvar los verdes, los amarillos, los azules, los rojos, nos hundimos todos lamentablemente. Y si estamos conscientes de eso, entonces tiene que haber un esfuerzo común. No es cuestión de ganar las elecciones y sentarse en la presidencia de la República. Tiene que haber una moratoria política a largo plazo y una moratoria propositiva y positiva. No estar de brazos cruzados esperando que el presidente de la República salve al Ecuador cuando está en una crisis pavorosa. Estamos sobreendeudados. Está en peligro hasta el sistema de la dolarización. Doctor Luz, ¿usted cree que entonces esto no debemos preocuparnos? Que salga lo que salga. No. Yo creo que hemos manifestado nuestras preocupaciones. Uno, en lo jurídico. Aquí pasa, ya. O sea, en lo jurídico lo preocupante sería, una vez más, que
que la Corte demostrara genuflexión al poder en vez de ejercer su importante función de proteger la Constitución. Porque además yo sé que la gente a veces obra en la esperanza de la falta de memoria, pero hay algunos que escribimos, pues ponemos nomás los nombres, ¿no? Entonces, y eso queda ahí. ¿Ya? Eso no va a ocurrir. ¿Ya? Eso no va a ocurrir. El olvido no va a ocurrir. Luego, claro que preocupa la actuación con absoluta falta de sindéresis de un asambleísta del oficialismo. Que yo no lo menciono porque a veces uno cree que esta cuestión es yo hago estas cosas para ganar notoriedad o alguna cosa, porque de los políticos se necesita que se hable, pues para bien o para mal, porque lo peor que le puede ocurrir a un político es que desaparezca. Y claro, ¿estás de acuerdo con eso de que hablen, aunque sea mal? No, a mí no, porque yo como no soy político, no me gusta que la gente hable. Digo, no es, aunque pero sea bueno, bien. Uno no es monedita de oro tampoco. ¿Ya? Para caerle bien a todo el mundo, y eso no lo debe comprender. Bueno, y si no, buscarse un buen psiquiatra. Lo otro es, bueno, está haciendo esto por una maniobra de salir, porque claro, dentro también del oficialismo, ¿cuáles son los asambleístas destacados? O sea, te puede poner a cualquiera ahí y saldrán elegidos por el avance que tiene el arrastre de votos, que hay que indicar tiene pues el presidente Correa. Pues, no vamos a descubrir eso el día de hoy. Ahora, eso también hace que la gente se pregunte por qué quieren mandar nuestra famosa ley de los paraísos fiscales, el que se demora 5 segundos en mandarla a la asamblea y que la aprueben. ¿Por qué esto en consulta? ¿Tan malos son sus candidatos que tienen que aparecer en la campaña a través de una consulta popular? O sea, ni siquiera en la propia Alianza País tienen confianza en sus candidatos. Pero provocó una cosa que es importante. El señor fiscal ya creo que da su empresa. Bueno, ese es otro tema, el de los paraísos fiscales. Pero yo solamente me refería a la parte de esto, porque una consulta, o sea, si es algo tan importante, bueno, presente el proyecto de ley, le han de aprobar nomás. Le han de aprobar. Si hay algo inconstitucional, la Corte se pronunciará en 7 años. Entonces, sí, diciendo cualquier cosa además. ¿Ya? Pero claro que uno dice, parece que hay gente de la oposición que tiene razón. Pues entonces la cosa es que planteo esta cuestión en una cuestión popular porque mis candidatos son tan malos que si no asomo yo, pierden. Ahora pregúntele eso al exalcalde Barrera, ¿cómo le fue con esto de empuje, igual pierde? O sea, sí, y por último, a mí también me preocupa otra cosa y me deja muy preocupado. Y siempre será mi preocupación, el nivel de los políticos de nuevo cuño. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Va a ser una competencia de como el expresidente Correa, porque como nos dicen eso, como el feriado bancario, entonces yo. Entonces mañana no me ha de salir un hito diciéndome, que como tal cosa yo también puedo hacer esto, que como Correa hizo tal otra, yo también puedo. Entonces, si el día de mañana, yo también. Claro, si no me puedo tomar las instituciones, llamo a mis amigos en Constituyente y las desaparezco. A ver cuántos deudos quedan. Yo, por ejemplo, creo en el sistema de justicia constitucional concentrada. Es decir, creo que debe haber un tribunal o una corte constitucional. Creo que debe haber. Pero el día de mañana no faltará uno que diga a lo Velasco Ibarra, a lo Velasco, y por lo menos era frontal Velasco Ibarra. No se tomaba el órgano, lo eliminaba nomás. Decía, a mí no me van a poner un órgano con su dedo largo que impide la administración. Chao. Por eso se acabó la Constitución del 45, pues duró tan poco, porque había un tribunal de garantías y al señor no le gustó y volvimos al sistema de Consejo de Estado. Esa fue la razón. Entonces el día de mañana, ¿qué deudos va a tener? Pues la Corte Constitucional. Los que ocupan el cargo hoy serán contentos. Pero ¿y el sistema? Claro. Mañana usted elimina la Defensoría del Pueblo. Alguien va a decir, no es posible. Es un escándalo.